Teleamazonas presenta 24 horas con María Isabel Carminiani. Arrancamos con la información. La siguiente semana empezarían ya los diálogos entre la Asamblea y el Gobierno Nacional. Los jefes de bloque y el presidente del Legislativo informaron el primer tema que marcará el inicio ya de este diálogo. Andrea Samaniego nos cuenta de cuál se trata. Te saludamos, Andrea. Coméntanos. Gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, será la ley de inversiones el primer tema que topen en estos diálogos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Precisamente esta ley que fue negada y archivada en marzo pasado por la mayoría legislativa porque, según los legisladores, en ese entonces fue enviada de manera unilateral. Esta será la prueba de fuego para estos diálogos entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional que han mencionado arrancarán el miércoles de la próxima semana. Les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. Saquicela se reunió con los jefes de bloque. Allí anunció el inicio del tan esperado diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo. Entiendo que la primera reunión de trabajo será ya la próxima semana, a más tardar el día miércoles, y en esa reunión conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo podremos ya dar una hoja de ruta cierta para que conozca el país, que obviamente tiene que ser lo más pronta posible. Y es que la prueba de fuego para estos diálogos será la ley de inversiones, normativa que fue negada y archivada en marzo pasado por la mayoría legislativa. Esperan ahora construir una en conjunto. En donde, por ejemplo, pueda volver gran parte de esta ley, los temas positivos que tenía el tema de alianzas público-privadas para profundizarlos, el tema de la digitalización. Se excluiría, por supuesto, el libro más complejo y más polémico como fue el del Código Monetario. Las inversiones son necesarias en el país, pero no a costa de renunciar a principios de soberanía económica. Así que yo creo que cualquier mesa de diálogo será buena para establecer puntos de consenso, pero también puntos de disenso. Otro tema que deberán abordar será el de fiscalización, que tiene que ver con los juicios políticos que están en la mesa legislativa. Y el punto es que primero debemos conocer cuáles son los procesos. Lo importante del diálogo, sostienen, es que se pueda llegar a un acuerdo mínimo para que las leyes puedan aprobarse y evitarse los vetos totales. Aquí lo que debe prevalecer es una agenda legislativa que le permita sacar adelante al país realmente las posiciones y que se entienda que esa agenda debe ser agenda de país, no agenda personal, no agenda individual, no agenda partidista, no agenda electoral. Hasta este jueves, cada bloque legislativo deberá enviar el nombre de un legislador que integrará esta comisión para el inicio de los diálogos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y bien, esta fue la primera reunión que mantuvo el presidente de la Asamblea Nacional con los 5 jefes de bancada aquí en la Asamblea Nacional, pero también se reunirá esta misma semana con los legisladores independientes para que también puedan aportar a estos diálogos. Este es nuestro reporte a esta hora. Ustedes tienen más noticias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Andrea, por la información sobre este tema. A continuación les contamos que el presidente Guillermo Lasso dispuso la destitución de Ítalo Cedeño del cargo de gerente de Petroecuador tras hacerse pública la influencia de su esposa en la designación de autoridades de la estatal. El propio Cedeño reconoció su influencia en el primer mes de gestión. De que ningún funcionario hasta este día, hasta el día de hoy, de que ningún funcionario, menos aún del entorno inmediato del presidente, tiene absolutamente nada que ver con los hechos que se han imputado en estos días. Ninguno. La puesta de manos al fuego duró menos de 24 horas y el gobierno tuvo que tomar decisiones. Que en Petroecuador mandaba a la esposa del gerente, se decía en las redes. La denuncia ya era un secreto a voces, pero tuvo que ser el propio Ítalo Cedeño quien reconozca en el medio digital La Posta que en su primer mes de gestión había recomendaciones en casa. Ella, obviamente, por ayudarme, hacía cosas que pueden ser malinterpretadas. Primer mes, único mes. Mi esposa tenía influencia, como me imagino tu esposa también tenga influencia sobre ti. Aconsejándote, en un cargo público pero aconsejándote en casa, mira, tales personas son honestas o tales personas son corruptas, investígalas. Es el consejo típico de una esposa y no está mal. Lapidaria declaración que provocó la reacción inmediata del presidente Lasso, quien a través de su cuenta de Twitter informaba al país que Cedeño quedaba fuera del cargo. De ahí que el gobierno reconoce el error de Cedeño, justifica así la salida. Él se equivocó
y el presidente solicitó su salida. Yo creo que todos los funcionarios somos responsables de lo que decimos y aquí no hay 20 personas, ni 15 personas, ni 10 personas que designan a nadie. Aquí hay una sola persona, el presidente. No obstante, Ítalo Cedeño intentó por varios medios responsabilizar a alguien que estaría detrás de estas denuncias. Aún así, las denuncias lo salpican casi sin remedio y solo reta a que la pongan por la vía judicial. Y si alguien piensa que ella designó a algún funcionario por alguna corruptela, ella la fiscalía. Y es que la filtración de audios de conversaciones de su esposa con funcionarios de Petroecuador, en clara influencia sobre la colocación de funcionarios, lo compromete aún más. Mi vida, él trabajó los últimos 3 años, ahorita incluso con la presidenta de la Asamblea Nacional y claro, ella puso la renuncia y él también por lealtad puso la renuncia, trabajó conmigo en el INE. También ayer era director jurídico. Somos lo máximo, somos las ángeles de Charlie. Cedeño no logra esquivar la evidencia, apenas intenta insistir en que es él quien decide, pero las pruebas demuestran a su esposa con fuerte interés sobre lo que ocurre Petroecuador puertas adentro. Mi esposa, ¿verdad?, en el primer mes, para recomendarme gente honesta, para recomendarme gente que me pueda ayudar, tenía conversaciones con muchos de mis colegas, con amigos, con amigas de ella. Cierra así los pocos meses de gestión en los que ni siquiera se logró remontar la producción petrolera tal como se ofreció. Sale con una oferta incumplida. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Vamos con otro tema. Analistas califican como un abuso del ámbito jurídico a la acción de protección que anuló la designación del superintendente de bancos. Para ellos, este caso refleja que el control político se está dando a través del manejo de la justicia. Finalmente ocurrió y tras una orden judicial. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social le pidió al presidente una nueva terna, tal como se quería, pues la anterior no gustaba. Fue la resolución de la jueza Larisa Ibarra tras aceptar una acción de protección, la que anuló la designación de Raúl González. Es una sentencia burda. Es grotesca y lo más grave es que tratan a través de esta sentencia burda y grotesca de resolver una torpeza que viene desde el primer mandatario. A Ollarte le llama la atención la nulidad radical de la que habla Ibarra al referirse a la designación de González y le preocupa que en el camino se acepte la apelación que se presentará contra la resolución. ¿Qué ocurre si la Corte Provincial demora su decisión? Y tenemos un segundo nombramiento, ambos personeros, es decir, el actual superintendente designado y el nuevo, alegarán que tienen derecho de acceder a ese cargo público. Ambos que han seguido de cerca este tema van más allá. Hablan del control de la justicia desde lo político, a cargo de 3 instituciones. Hay un control absoluto de la justicia por parte del poder político. Está representado hoy en la Presidencia de la República, en el Consejo de Participación y en probablemente el órgano más nefasto que tenemos, que es el Consejo de la Judicatura. Ollarte recuerda que en la Judicatura aún están los consejeros que visitan jueces, que tienen temas delicados por resolver. Hay precedentes, dice. Lo que ocurrió con el presidente de la Corte Nacional de Justicia es grave. Y la cosa queda ahí. ¿Por qué el presidente encargado, señor Murillo, tiene una relación tan cercana aparentemente con el presidente de la República y parece que esto influye en esta clase de casos? Nosotros, el correísmo, lo hacía de frente. Fatal, muy mal, pero lo hacía de frente. Estos son taimados y hacen lo mismo o peor. Pero esta lucha jurídica que resuelve temas políticos podría dar pronto un giro con otro movimiento político, donde solo se necesitan votos. Entonces, lograr mayorías absolutas para destituir funcionarios los hay. Y estaría bien que los echen. El problema no es que echen a estos que no sirven, el problema es a quiénes van a poner. Ollarte ve más allá. Para él, este grave enredo político y jurídico revela que el gobierno no tiene estrategia. Entonces, si tú no puedes dominar el nombramiento de superintendente que sale de tu firma y rúbrica, cuidado lo que te va a pasar con procurador. Lo más triste es que todo se da por esto. ¿Por qué? Porque no sabes hacer una terna. Dayana Monroy, 24 horas. Varios ministros de gobierno se reunieron con representantes del sector indígena en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para abordar el control de precios. A esta hora, el contacto es con Daniela Valencia para que nos dé más detalles de este tema. Daniela, te escuchamos.
Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, desde las 9 de la mañana se desarrolla la tercera jornada de la mesa número 3, que tiene que ver con la fijación de precios de ciertos productos. Desde muy temprano llegaron varios representantes de distintas carteras del Estado, entre ellos el ministro de Producción, Julio José Prado, también el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, y también el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. Ellos aseguran que el diálogo será bastante técnico y que pondrán sobre la mesa la creación de observatorios público-privados para la fijación de precios. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto, veamos. A 20 días de que iniciaron las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y el Gobierno Nacional, este martes se instaló la tercera jornada de la mesa número 3 sobre el control de precios de los productos. Ministros de varias carteras de Estado se dieron cita en la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, aunque el sector indígena presentó un listado de 44 productos. Sí, se aclaró eso, se discutió sobre los productos agrícolas y la posibilidad de establecer precios referenciales allí, sobre los productos industrializados también, y cuál es la complejidad que impide algunas políticas sobre eso, sobre justamente esos aspectos estuvimos discutiendo, y me parece que quedaron bastante en claro, y con la base de todo ese insumo y de esa información es que vamos a elaborar la propuesta que vamos a presentar el día viernes. Pienso que es con lo contrario, es más fácil fijar precios en los productos industrializados porque ellos ya tienen un precio fijado de costos de producción, y en ese sentido pues es más fácil fijar ese tipo de precios que en los productos industrializados. Para el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se debe tomar en cuenta que existen precios referenciales y de sustentación, y que actualmente ya existe lista de precios para 7 productos como el banano. Y en función de eso vamos a ir definiendo las cosas, pero lo que está claro es que la discusión hoy día se centra sobre el tema de precios y que vamos a tomar las decisiones que puedan ser sensatas desde el punto de vista del espacio gubernamental y de la política pública, pero sobre todo también del bolsillo de los que menos tienen. En esta reunión también participan representantes del INEC, que otorgarán datos respecto a cuáles son los productos que han subido de precio. Se propuso algunas cosas muy interesantes, como por ejemplo la creación de un observatorio plurinacional, que también pues parece ser una idea de política pública bastante buena. Desde el gobierno, uno de los mecanismos que se pondrá sobre la mesa es crear observatorios público-privados de precios. Aunque para cada una de las mesas se determinó un máximo de 5 días para llegar a consensos, y esta cumpliría este límite el jueves, de acuerdo a las autoridades podría extenderse unos días más, pues no se puede fijar de forma antitécnica los precios requeridos. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Respecto a la mesa número 1, que tiene que ver con la focalización del subsidio a los combustibles, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que hay criterios de acuerdo en 8 puntos y que se están debatiendo 3 propuestas. Recordemos que el gobierno tiene hasta el 7 de agosto para presentar toda la información requerida y crear submesas que analizarán cómo y a quiénes se les dará esta focalización. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Una excelente tarde para ti también, Daniela. Muchas gracias por la información. Vamos a seguir con más noticias, y en otro tema les contamos que con cerca de 20 disparos un hombre fue asesinado en el sur de Guayaquil. Su hijo de 3 años resultó herido. Tras allanar la vivienda de la víctima, la policía encontró cerca de 5 millones de dólares. El contacto es en este momento con Luisa María Heredia. Ella nos va a informar al respecto. Te escuchamos, Luisa. Adelante. ¿Qué tal, Marisabel, amigos televidentes? Muy buenas tardes. De hecho, los fajos de billetes estaban ocultos en maletas y cajas que fueron halladas en el domicilio del ahora occiso Juan Pablo Andrade, quien registra varios antecedentes penales y quien perdió la vida en un hecho violento que ocurrió la tarde de ayer justo aquí, en la ciudadela 9 de octubre al sur de Guayaquil. Fue víctima de sicariato. Veamos el siguiente reportaje que mi compañero Paul Tutibén ha preparado. Cerca de 5 millones de dólares encontró la Policía Nacional en la casa del hombre asesinado. El dinero fue localizado en fajos de billetes de 20, 50 y 100 dólares, ocultos en cajas de cartón y maletas. Efectivo aparentemente producto de negocios ilícitos en el que estaba involucrado el sujeto que recibió cerca de 20 tiros. En el inmueble también se halló municiones y diferentes armas de fuego. Se activó las unidades investigativas, lo cual tuvo conocimiento que esta persona estaba vinculada a situaciones ilícitas. La Fiscalía indicó que solicitará de manera inmediata al juez de flagrancia una orden especial a fin de que el dinero sea inmovilizado e ingresado a las cuentas del Banco Central del Ecuador. Tienen que realizar el conteo físico de cada billete que se encuentra. Juan Pablo Andrade, 39 años, se encontraba estacionado en su vehículo blindado. En el carro estaba su hijo de 3 años. Al punto llegaron 3 sujetos en un automotor gris. Uno de ellos se bajó y descargó el arma de grueso
grueso calibre. El vehículo tenía cierto blindaje en sus ventanas, pero la potencia de la munición no lo ha servido de mucho. Esta persona estaba vinculada a diferentes procesos. Él tenía procesos por tenencia de armas, tenía proceso por robo y tenía proceso por falsificación de documentos. El asesinato ocurrió aquí en la ciudad de la 9 de octubre, sur de Guayaquil. En la escena, los agentes de criminalística levantaron alrededor de 15 indicios balísticos. Son indicios de balísticos de fusil de calibre A47. El conductor trató de acelerar pero murió. Su hijo fue alcanzado por 2 disparos. Moradores del sector le brindaron ayuda y lo llevaron a una clínica privada. El niño se encuentra hospitalizado. Las últimas versiones de los médicos se encuentra en observación. Tras el suceso, los atacantes escaparon. En las calles 31 y Rosendo Avilés, suburbio de Guayaquil, abandonaron el carro, le lanzaron gasolina y le prendieron fuego para borrar huellas dactilares. Estamos realizando las indagaciones. Los cerca de 5 millones de dólares hallados en la que era su casa serían parte de las ganancias de actividades ilícitas. Paul Tutibén, 24 horas. El occiso, además de tener un largo historial en el sistema judicial ecuatoriano, aparece como sospechoso en un caso de asesinato perpetrado en el 2018. Curiosamente, el expediente de ese caso fue archivado el año pasado a petición del fiscal. Además, extraoficialmente se conoció que el sujeto administraba un negocio de compra y venta de vehículos en la ciudad. Es lo que puedo comentarles hasta ahora. Continúan en estudios con más. María Isabel, muy buenas tardes. Gracias, Luisa. Ya estamos de regreso para contarles que en octubre los hospitales del IES estarán abastecidos con el 95% de medicinas, según la directora subrogante de esta institución, quien aseguró además que tienen el compromiso del Ministerio de Finanzas de dotar los recursos que les permita cancelar las deudas que mantienen con prestadores de servicios. No sin antes pedir disculpas a los afiliados por las enormes filas que miles tuvieron que hacer este lunes para conseguir un turno en el Hospital Quito Sur. La directora subrogante del IES, Kenia Ramírez, asegura que trabajan en varios frentes. Uno de ellos, el abastecimiento de medicinas e insumos, que incluye a los pacientes con enfermedades catastróficas. Nosotros tenemos actualmente procesos para comprar 55 ítems por enfermedades catastróficas que ascienden a 14.1 millones de dólares. Usted, por ejemplo, tiene en el Teodoro Maldonado 114 procesos de compra por catálogo electrónico por 7 millones de dólares. En las próximas 2 semanas el hospital ya se encontrará abastecido. Al mismo tiempo tiene al Carlos Andrade Marín con 25 órdenes de catálogo electrónico. Usted recibirá más de 250.000 unidades de medicamentos para nuestros pacientes. El objetivo, según Rodríguez, es que para octubre todos los hospitales del IES estén abastecidos y que ese abastecimiento se sostenga hasta el próximo año. En el caso de medicamentos estaremos abastecidos hasta el año 2023, abril, y en el caso de dispositivos médicos es una compra plurianual por 15 meses, es decir, que vamos a estar abastecidos hasta octubre del año que viene. Otro pendiente, la infraestructura y el equipamiento de algunas casas de salud, como el Hospital Teodoro Maldonado Carbo en Guayaquil, que trabaja sin un ala de 50 camas y con apenas 6 de sus 20 quirófanos. Los trabajos de repotenciación terminarán en 4 meses. Y para no frenar la atención, el IES se seguirá soportando en las derivaciones, pero acá un pendiente adicional, las deudas que mantienen con las clínicas privadas. Ya se realizaron pagos a Solca la semana anterior, hicimos un pago por 22 millones de dólares, se está realizando también un pago a la Junta de Beneficencia, pero a todos nuestros otros prestadores se les está pagando por igual. Adicionalmente anunció que en 20 días el IES cambiará de empresa para el servicio de agendamiento telefónico, servicio que continuará sin interrupción, dijo, mientras la nueva empresa entra en operación. Son las acciones que se implementan en medio de una realidad que sus autoridades reconocen sin tapujos. Urgen cambios en la seguridad social y no sobra tiempo. Tenemos de 5 a 7 años y no se toman acciones, así que yo creo que es importante que ya todos nos pongamos la mano en el hombro, nos apoyemos y como país empecemos a hablar de este tema difícil, pero que hay que solucionarlo para que luego no caigamos en este tipo de crisis. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Continuamos con más. Inició el proceso de vacunación masiva en el país. Varios centros se habilitaron en Quito para que la ciudadanía acuda a vacunarse la tercera dosis. Paul Cuello nos cuenta detalles desde el Colegio Benalcázar. Te escuchamos, Paul, adelante.
Hola, ¿qué tal? Así es, este martes el Ministerio de Salud inició con el proceso de vacunación masivo a nivel nacional de la vacuna contra el COVID-19. Así lo anunciaron el día de ayer las autoridades de gobierno, conformado por el vicepresidente de la República, el ministro de Salud y el presidente del COE Nacional. La intención de las autoridades es inmunizar hasta el mes de septiembre a 10 millones de ecuatorianos. Esta tarde, de igual forma, se conformarán mesas técnicas que estarán presentes autoridades de gobierno, del municipio y también de la empresa privada para lograr este objetivo de inmunizar a la gran mayoría de ecuatorianos. Las autoridades han hecho una recomendación a los ciudadanos y es que acudan a los centros de vacunación que están distribuidos acá en la capital, tanto en el norte, en el sur y en los valles. Como pueden observar, nosotros nos encontramos en estos momentos en el Colegio Benalcázar, uno de los centros de vacunación que funciona desde hace mucho tiempo acá en la capital, pero como pueden ver en imágenes hay sillas vacías y este es el escenario que se logra visualizar en la mayoría de centros de vacunación. Hay ausencia por parte de los ciudadanos para vacunarse la tercera dosis del COVID-19. Esa es la recomendación que han hecho las autoridades y esperan que en estos días, en estas semanas, los ciudadanos acudan masivamente ya a inmunizarse contra el COVID-19, la tercera dosis que les toca a la gran mayoría de ciudadanos. Estaremos pendientes para llevarles toda la información hasta sus hogares. Compañeras, ustedes con más amigos, buenas tardes. Muchísimas gracias, Paul, por tu reporte a esta hora. Mientras tanto, autoridades del COE cantonal de Guayaquil dieron a conocer las cifras en torno a la situación del COVID-19. En la última semana disminuyó levemente el número de casos, por lo que esperan una pronta estabilidad. Que si el comportamiento es igual en las próximas semanas, tal vez se estaría llegando a una posible estabilidad en el número de contagios de COVID-19 en Guayaquil. Es lo que indicaron este martes las autoridades de la Mesa Técnica de Salud en su informe epidemiológico, que en comparación a la semana anterior sí ha habido una pequeña disminución en casos nuevos, a pesar de la alta positividad, que continúa al 50% en laboratorios privados. Y ahora tenemos en la 30 2.283 pacientes. Es decir, ha habido primero un incremento que ha ido disminuyendo en cuanto a la tasa de incremento y segundo, en las últimas semanas, esta tiende a estabilizarse. Esperemos que esa sea la tendencia. Indicaron que durante el mes de julio se registraron 7 fallecimientos, 3 en la última semana, en comparación a los meses de mayo y de junio, en donde no hubo fallecidos a causa de la enfermedad. Sigue siendo poco, aunque quisiéramos que no haya fallecidos por COVID. Se deberá esperar entonces a los resultados de lo que deja el último feriado en la ciudad por las fiestas de fundación para determinar el verdadero impacto, mientras insisten en reforzar la vacunación, ya que en esa semana tan solo acudieron 700 personas en total al vacunatorio de Mucholote, por lo que analizan otras posibles estrategias. Pues a ver si regresamos dentro de nuestro grupo epidemiológico que tenemos en territorio, tratar de convencer a las personas o vacunar a las personas que no pueden acudir. Una enfermedad que continúa en el país con otros sublinajes, más contagiosos, pero por suerte hasta ahora menos letales. Pero que la situación dependerá del comportamiento de la ciudadanía y sus propias medidas de protección para evitar más contagios. Valery Villalba, 24 horas. Tenemos más noticias para ustedes. El Consejo Nacional Electoral registra 130 alianzas electorales de cara a las elecciones seccionales de febrero del próximo año. Las provincias de Manabí y Zamora Chinchipe son las que registran mayor número, mientras que la provincia de Los Ríos tiene la alianza más numerosa, que reúne a 8 organizaciones políticas. El incentivo mediante reglamento que generó el Consejo Nacional Electoral para la conformación de alianzas está dando resultado. Cuando faltan 5 días para que termine el plazo, el CNE ya registra más de un centenar de alianzas electorales en todo el país. Hasta el momento, en el Consejo Nacional Electoral se han registrado 130 alianzas, de las cuales 75 ya están validadas y 55 están en proceso. 24 son provinciales, de 46 cantonales y 5 parroquiales. Son alianzas que van desde 2 hasta 8 organizaciones políticas que han decidido unirse. De acuerdo con la información del CNE, las provincias que registran mayor número de alianzas son Manabí
y Zamora Chinchipe, con casi una alianza por cada cantón. Uno de los argumentos para reformar el reglamento es permitir precisamente la mayor participación en unión, en conjunto de organizaciones políticas, tener un menor número de candidatos, pero también obligar a alianzas respecto a procesos ideológicos similares entre las mismas agrupaciones políticas. La provincia de Los Ríos mantiene el récord hasta el momento de la alianza con mayor número de organizaciones políticas que han decidido unirse y presentar una sola lista de candidatos, en la que se unen 5 movimientos políticos nacionales y 3 partidos políticos, 8 organizaciones en total que no necesariamente son cercanas ideológicamente como debería suponerse. Lamentablemente estas alianzas en algunos casos estamos observando que se guarda más es la necesidad de subsistencia y las ventajas que están dándose en el reglamento. Las alianzas electorales son premiadas con un 25% más de recursos para promoción electoral y el resultado en las urnas corresponderá a cada organización política de la alianza, lo cual les beneficia para el cumplimiento del porcentaje mínimo necesario que deben observar para mantenerse en el registro electoral. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El ex candidato a la presidencia de Ecuador, Javier Hervás, anunció su desafiliación de la Izquierda Democrática, partido con el que alcanzó una significativa votación en los comicios presidenciales de 2021. Hervás señaló que la decisión se basa en su desacuerdo a primar intereses individuales dentro de la organización política. Hervás acudió al Consejo Nacional Electoral para presentar su desafiliación. Esta decisión la tomo porque no puedo ser parte de que se repitan o se desarrollen las mismas prácticas políticas. Esta decisión no tiene ninguna relación con otras organizaciones políticas. Esta decisión la tomo justamente por no ser parte de cómo hoy en día se está conduciendo la política en el Ecuador, y eso pasa por muchos partidos políticos. En las crisis los verdaderos líderes se mantienen, los verdaderos líderes se mantienen con su gente, no salen corriendo a la primera. Los verdaderos líderes están con su gente, con las bases, con la militancia. Sí, que le vaya bonito. Él ha dicho que no va a participar en otro partido político, sino desde la reflexión. Nosotros ya basta de temas de reflexión, tenemos que poner en práctica todo lo que nosotros hemos dicho y lo que hemos ofrecido en campaña. Lamentablemente, Hervás no quiso cumplir con esos ofrecimientos. Gracias por acompañarnos. Revisamos más noticias. Abogados denuncian que aquellas personas detenidas por contravenciones de tránsito son enviadas directamente a la penitenciaría del Litoral al no existir otra opción en Guayaquil. Nos enlazamos ahora con Joana Ramos para que nos comente al respecto. Joana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Antes, los contraventores de tránsito cumplían su pena en los centros de detención provisional de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Incluso hace poco más de un año, los contraventores de tránsito eran traídos hasta acá, hasta el centro de detención provisional número 7, ubicado en Durán. Pero esto cambió y ahora, según denuncian abogados y los familiares de los contraventores, ellos son directamente enviados al centro de detención provisional, pero de la penitenciaría del Litoral, con los riesgos que esto implica. Veamos la siguiente nota. Ella es la abogada Yalma Blum. Uno de sus últimos casos fue la defensa de un miembro de las Fuerzas Armadas involucrado en un accidente de tránsito en el sur de Guayaquil. Según el parte, el conductor no se encontraba en estado etílico, pero huyó del lugar tras atropellar a otro hombre. Y tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza de la Unidad Penal Sur, Yoconda Ortega, dispuso su traslado al Centro de Privación de Libertad Guayas. Y no es el único caso, aclara la abogada. Los envían a cumplir la pena a la cárcel, al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. En Guayaquil, desde mediados de 2015, cuando el Cabildo asumió la competencia de tránsito, desaparecieron los centros de detención de infractores que administraba la Comisión de Tránsito del Ecuador. Desde entonces, los contraventores eran llevados hasta el Centro de Detención Provisional de la CTE en Durán. Pero esto cambió. El Consejo de la Judicatura resolvió a todos los presos por estos casos sean enviados
al Centro de Privación de Libertad de Guayaquil. Para Roberto Gómez Mera, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, la eliminación de estos centros para la detención de infractores de tránsito es una irresponsabilidad y ponen en riesgo a detenidos que no son peligrosos. El municipio y la ATM dice que ellos no tienen competencia, el gobierno también dice lo contrario. Lo cierto es que al momento hay centros de detención que están vacíos. Gómez Mera recuerda que en noviembre del año pasado más de 60 internos de la penitenciaría del Litoral fueron asesinados. El pabellón 2 y el área transitoria de ese centro de rehabilitación social fueron los escenarios de la masacre. Ningún contraventor de tránsito es delincuente, ¿no? Entonces no puede ir a reunirse con el grupo de delincuentes, sicarios, mafiosos, etcétera, que existen en la penitenciaría. En su último informe, Human Rights Watch alertó que es probable que horrorosos baños de sangre continúen a menos que el presidente Guillermo Lasso se ocupe de forma prioritaria de reducir la sobrepoblación carcelaria y recuperar el control de las cárceles. Según la ley, las contravenciones de tránsito son conductas culposas. Por ende, el cumplimiento de la pena debe ser en un centro especializado para infractores de tránsito. Con esta información me despido. Siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Joana, por tu reporte. Vamos a continuar con más. Y en otro tema, y en el ámbito positivo, les contamos que desde el año 2019, guardaparques de Galápagos reintrodujeron iguanas terrestres provenientes de la isla Seymour a la isla Santiago, una vez que se erradicaron las especies invasoras como cabras, cerdos y asnos. Hoy, 3 años más tarde, comienzan a aparecer iguanas bebés nacidas de forma natural. Esta iguana bebé nació en estado natural en la isla Santiago. Lo sorprendente de este dato es que guardaparques y científicos dan a conocer que para que esto suceda pasaron cerca de 200 años. Sí, casi 2 siglos, desde que el científico inglés Charles Darwin lo describiera por primera vez en 1835 cuando visitó las islas. Ahora, en 2022, estos reptiles se reproducen de forma natural en su hábitat, la isla Santiago. Hemos encontrado machos, hembras y juveniles y también neonatos. Esto quiere decir que las iguanas en Santiago están reproduciéndose de manera exitosa y por supuesto ocupan el rol ecológico que corresponde. El veterinario Marcelo Gavilanes de la Fundación Jocotoco, ONG que colabora con la dirección del Parque Nacional Galápagos, mide el cuerpo y la cola de uno de estos reptiles neonatos. Se cercioran que esté bien de salud y creciendo en condiciones normales. El trabajo que hemos hecho de forma conjunta con la dirección del Parque Nacional Galápagos ha dado sus frutos. Siempre existía un pequeño margen de duda de el éxito reproductivo de esta especie en la isla. Pero vemos que esto ha sido exitoso y estamos muy contentos por esta gran noticia. Las iguanas terrestres, al igual que otros reptiles en Galápagos, cumplen un rol fundamental en la salud de los ecosistemas. Las iguanas son ingenieros del ambiente, se alimentan de muchas especies de plantas y abren espacios para que colonicen diferentes comunidades vegetales. Y también son alimento de especies nativas como los gavilanes y las lechuzas, incluso de las culebras. En 2019 los guardaparques liberaron 3.143 iguanas terrestres de la isla Seymour en la isla Santiago. Y 3 años después, estos reptiles ya comenzaron a repoblar de manera natural su nuevo hogar. Y con ello fortalecen el proceso de restauración ecológica de una de las islas más grandes del archipiélago. Diego Añasco La Lama, 24 horas.